En la penumbra de un antiguo convento en Maine, una historia olvidada comienza a revelarse. En 1892, el ecosistema de fe y devoción que rodeaba a las hermanas de la fe fue sacudido por un acto inimaginable. 31 monjas, en plena misa, bebieron un veneno mortal, sin dejar rastro de aviso, solo silencio y confusión. ¿Qué empujó a estas mujeres a tener un final tan trágico? A medida que los documentos recientemente descubiertos emergen de las sombras, seguimos el rastro de un oscuro secreto que se extiende más allá de las paredes de piedra caliza de su convento. Un antiguo libro de registros cuenta la historia de las primeras desapariciones en la comunidad. Testigos hablan de un comportamiento extraño entre las monjas, murmullos en las noches de vísperas, en los que se celebraban rituales secretos. La atmósfera opresiva de su fe se sentía como un velo, cubriendo verdades inquietantes, incluso mientras la comunidad aplaudía sus rezos al cielo. Pero bajo esa devoción, algo más siniestro se estaba gestando. Los investigadores, desafiando el temor, comenzaron a excavar en los archivos de la diócesis. Descubrieron cartas encriptadas entre la Madre Superiora y un obispo local, revelando prácticas perturbadoras. Se hablaba de experimentos médicos con huérfanos y vulnerables, actos que convertían a la comunidad en cómplices involuntarios de un horror inimaginable. A medida que cada nuevo documento salía a la luz, la sombra de la complicidad se extendía, poniendo en tela de juicio el papel de las autoridades religiosas, que preferían mantener el silencio a enfrentar la veracidad de unas prácticas atroces. Un testimonio desgarrador de una sobreviviente, una novicia que logró escapar, arroja luz sobre lo que realmente ocurría entre esas paredes. Su voz temblorosa habla de la melancolía que impregnaba los pasillos y de las noches en que las monjas, atrapadas en la oscuridad, se enteraban de las horrendas verdades ocultas. «Nunca olvidaré lo que vi, pero nadie me creyó», dice, mientras la comunidad reacciona, dividida entre el deseo de justicia y el miedo a lo que la verdad podría significar. A medida que los secretos se deslizan a la superficie, la revelación de la extensión de la conspiración toma un giro más inquietante. Las desapariciones no eran episodios aislados, eran parte de un sistema más amplio, de prácticas encubiertas que vinculaban al convento con otras instituciones. Un esquema macabro que incluía tráfico humano y una red que abarcaba toda la región. Todo bajo la mirada aprobadora de aquellos que debían proteger a los indefensos. Finalmente, se descubre un documento que apunta a conexiones con crímenes aún mayores, otras instituciones religiosas que practicaban lo mismo. El horror no se limitaba solo a un convento, era un eco que resonaba en toda la sociedad, un legado de complicidad que nos fuerza a preguntarnos, ¿cuánto tiempo permanecerá la verdad enterrada antes de que surja a la superficie? En esta historia de fe, corrupción y terror, una pregunta persiste. ¿Qué otros secretos se esconden en la oscuridad? Prepárate para adentrarte en los siniestros caminos de la historia con nosotros. El sonido de las páginas rasgadas rompió el pesado silencio que se había instalado en el sótano de la vieja biblioteca parroquial. Clara, la joven investigadora, repasaba documentos amarillentos mientras su corazón latía descontrolado. Buscaba respuestas, pero cada hoja que giraba parecía llevarla más lejos de lo que esperaba encontrar. La tensión en el aire era palpable. Había una sensación de que algo se avecinaba, que su búsqueda estaba a punto de hacer saltar una bomba de verdad que jamás podría desactivar.
Mientras leía, se topó con una correspondencia que la dejó paralizada. Misa para los olvidados, decía el encabezado, y en el cuerpo del mensaje, una serie de instrucciones escalofriantes. ¿Quiénes eran esos olvidados? No podía ser cierto. Las palabras resonaban en su mente. Sus cuerpos deberán ser desechados discretamente. El silencio es la única verdad que nos protege. Clara sintió que el aire se le escapaba. Las monjas no solo habían estado involucradas en rituales oscuros, habían estado encubriendo el horror de sus propios pecados, en un intento desesperado por preservar un sistema de control que se sostenía sobre la vida de otros. La atmósfera opresiva era como un peso que la empujaba hacia abajo. Miró a su alrededor, buscando algún tipo de esperanza entre las sombras que parecían acecharla. ¿Cómo había podido suceder esto? Sus manos temblorosas pasaban las hojas, cada una revelando un nivel de horror más profundo que el anterior. Más cartas, más nombres, huérfanos, parias, aquellos que nadie echaba de menos. Prácticas relacionadas con experimentos médicos en niños desamparados, aprobados desde las altas esferas de la diócesis. Pero lo que más la horrorizó fue la mención de un sacerdote, conocido por su autoritaria presencia, relacionado directamente con las desapariciones. Las palabras se volvían cada vez más sombrías. Las vidas menos valiosas no deberían arruinar nuestro legado. El latido en su pecho se intensificó cuando el sonido de pasos resonó en el pasillo. Clara dejó caer el documento y se agachó, conteniendo la respiración. Cuando la puerta se abrió lentamente, no podía creer lo que veía. La Madre Superiora, de pie, con una mirada que mezclaba confianza y furia. ¿Qué creías que buscarías aquí, Clara? Su voz era un susurro feroz, lleno de autoridad. La verdad, gritó Clara, sintiendo una oleada de valentía. Conozco tus secretos. Esto tiene que parar. Un silencio pesado llenó la habitación. Los ojos de la madre eran como puñales, calmados y sin compasión, pero algo en su mirada también mostró miedo. La verdad no es un lujo que podamos permitirnos. Justo en ese momento, un estruendo sacudió las ventanas, las luces titilaron y un grito desgarrador resonó en la distancia. Fue el grito de un niño. Todo se desató en cuestión de segundos. La Madre Superiora reaccionó con una violencia inesperada, gritando órdenes mientras clamaba que todos debían permanecer en el convento. Clara, sorprendida, miró por la ventana y vio al pueblo, convulsionado y revuelto. Alguien había comenzado a hablar. Los murmullos del horror se estaban esparciendo, y ella sabía que las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz como jamás se habían imaginado. Con un nudo en la garganta, Clara comprendió que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. Una mano temblorosa la llevó al corazón del conflicto. La conexión con otras instituciones. El sistema era más grande, más oscuro. Sus pensamientos se agolpaban. El convento no era una isla. Todos eran cómplices de algo inimaginable. Y así, con el grito resonando aún en sus oídos y la mirada amenazante de la Madre Superiora ardiendo en su mente, Clara se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. Qué horrible revelación les depararía el siguiente paso. El grito de un niño aún resonaba, agudo y desgarrador, como un eco del horror que se cernía sobre el convento. Clara se quedó paralizada, los ojos fijos en la Madre Superiora, quien se erguía con furia.
Pero detrás de esa autoridad, detrás de su respuesta calculada, Clara advirtió algo más. Un rayo de miedo. Lo vio en sus pupilas, en su respiración acelerada. La atmósfera se volvía densa, casi tangible. ¿Qué creías que lograrías?, la confrontó la Madre Superiora, su voz temblorosa bajo la coraza de dominación. Luchar por la verdad, respondió Clara, con un hilo de coraje. Pero mientras esas palabras dejaban su boca, su mente atrapó una idea aterradora. ¿Qué tal si la verdad no era lo que esperaba encontrar? Rápidamente miró otra vez el documento en su mano. Sus manos temblaban. Cada palabra parecía cobrar vida, transformando los oscuros rituales en un nuevo horror. Entregas a la red de corrupción. ¿Qué red? Clara necesitaba respuestas, y su corazón comenzó a latir con más fuerza. Esa no era solo una línea en un documento. Era una pista, una conexión que la llevaba a un lugar más oscuro, más allá del convento. Suites de palabras flotaron en su mente. Experimentación, entregas, silencio. Clara recordó la correspondencia que había encontrado antes. La conexión estaba ahí. Miró por la ventana de la biblioteca. Las sombras del pueblo se agitaban afuera, y sabía que algo se estaba cocinando. La gente empezaba a despertar. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un estruendo tembló las paredes. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, dejando entrar un grupo de hombres. Eran miembros de la comunidad, pero no venían con intenciones pacíficas. Los ojos de Clara se abrieron como platos. Había fuego en su mirada y determinación en su andar. «Lárguense de aquí, antes de que sea tarde», gritó uno de ellos. «Sabemos lo que han estado haciendo». La Madre Superiora pareció desconcertada. «¿De qué habla?», respondió con voz fría, pero había un titubeo que apenas escondía su preocupación. «Las cartas». «Las prácticas horrendas. Lo que hicieron a esos niños», gritó otra voz entre la multitud. Indignación pura llenando el aire. Las palabras flotaron en la habitación como dagas afiladas. Clara sintió una mezcla de alivio y miedo. Fuera de esas paredes de piedra caliza, la verdad finalmente brotaba. ¿Pero a qué precio? La confrontación se intensificó. La multitud se apresuró a entrar. La tensión era casi palpable, como una cuerda tirante. «No podemos permitir que esto continúe», dijo un hombre plantando sus pies firmemente. Clara se sintió unida a ellos, pero enseguida sintió un escalofrío. Lo que pudo parecer un levantamiento de justicia se tornó en caos cuando una pequeña figura salió corriendo hacia la biblioteca. Un niño, sangre en su camisa, gritando con desesperación. El grito del pequeño rompió el momento y todos se volvieron hacia él. Una madre apareció detrás, su rostro demacrado por la desesperación. «Por favor, lo secuestraron. Los espíritus nos lo llevaron». La multitud se contorsionó en un murmullo de horror. Clara sintió que se le helaba la sangre. La revelación estaba ahí, el hilo que comenzaba a deshacerlo todo. Ella no solo había desenterrado secretos de un convento, había destapado una vasta red de abusos, un sistema que implicaba a los mismos que debían proteger a los más vulnerables. Podía ver miedo en el rostro de la Madre Superiora, pero también un destello de furia. ¿Qué peligro se escondía entonces? Mientras la rabia de la comunidad crecía, Clara se dio cuenta de que la batalla no era solo por la verdad. Estaba en juego algo mucho mayor. La vida de esos niños, su futuro y la verdad que podría destruir todo lo que conocían. Y mientras el caos se desataba,
Un nuevo documento cayó de su mano, arrugado y olvidado, revelando más conexiones oscuras y prácticas inimaginables. La última línea dejó sin aliento a Clara. Los sacrificios son necesarios para el legado. ¿Qué había realmente detrás de esos muros? Preguntó con un nudo en la garganta. ¿Qué horrendo descubrimiento tendrían que enfrentar ahora? El grito del niño seguía resonando en la biblioteca, como un eco del sufrimiento. Clara sintió cómo su estómago se retorcía. Mientras la multitud se agolpaba, un murmullo de indignación crecía y la Madre Superiora se mantenía firme, como una roca en medio de una tormenta. Pero ahora, algo más estaba en juego. De repente, uno de los hombres en la multitud, con cara de determinación, levantó un viejo libro desgastado. «¡Miren esto!», exclamó, su voz rasposa. Era un libro de registros, pero no uno cualquiera. Se trataba de un documento que ni Clara había visto antes. Con sus manos temblorosas, el hombre lo abrió y comenzó a leer en voz alta. El sacrificio de los olvidados. Las palabras caían como martillos, cada línea revelando más horror. Aquí se documentan las entregas, continuó, su voz quebrándose. Las monjas estaban organizando estas transacciones. Niños, huérfanos, eran seleccionados para experimentos necesarios para la comunidad. El pánico estalló entre los presentes. Los murmullos se convertían en gritos de rabia. «¿Qué clase de monstruos son ustedes?», gritó una mujer. La atmósfera se tornó eléctrica. Clara observó la reacción de la Madre Superiora, su ceño fruncido y sus labios pálidos. «Eso no significa nada», dijo casi gritando, intentando recuperar el control. Pero el momento era innegable. Las palabras seguían saliendo del libro. Cada línea más inquietante que la anterior. En el año 1890, la diócesis otorgó permiso a ciertos miembros del convento para llevar a cabo prácticas de compasión. No eran más que una fachada para encubrir un horror sin límites. Al escuchar esto, el silencio llenó la habitación con un peso abrumador. La comunidad comenzó a darse cuenta de que nada de esto era accidental. Era un sistema, una red cuidadosamente tejida. Y entonces, como si una chispa encendiera el polvo del caos, el tumulto del pueblo estalló en pánico. Las sombras de la biblioteca parecieron acercarse aún más, como si las paredes mismas quisieran engullir a todos. Un ruido ensordecedor, como un trueno, resonó en la distancia y las luces parpadearon de nuevo. Ese sonido provenía de la plaza, donde un grupo se había congregado, gritando, clamando justicia. Clara sintió que la sangre se le helaba al darse cuenta de que no solo eran los habitantes del pueblo los que estaban furiosos. Había una tormenta frágil comenzando a formarse. «El pueblo lo sabe», murmuró un anciano cerca de ella. «Se filtran rumores. La gente no olvidará lo que ocurrió, lo que ustedes hicieron». Con eso, el anciano se giró hacia Clara, y su mirada le hizo sentir que, aunque aterrador, quizás había una pequeña rendija de esperanza. Fue entonces cuando Clara recordó el último documento que había caído de sus manos. Un pequeño trozo de papel que había ignorado, que ahora parecía cobrar vida propia. Ella se agachó y lo recogió. La escritura era borrosa, pero las palabras «conexiones con otras diócesis» se destacaron. Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que esto era más grande, más retorcido de lo que había imaginado. No solo es un convento, hay más. ¿A cuántos otros lugares se extendía esta monstruosidad?
Justo cuando se sumía en aquel pensamiento, un grito desgarrador estalló desde la puerta de la biblioteca. La multitud se movía hacia atrás y un rostro conocido emergió de las sombras. Una novicia con la mirada desquiciada, gritando que el niño había sido llevado. Su voz, desesperada, apagó la discusión. La multitud, paralizada, se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. ¿Serían capaces de detener el horror que parecía desatarse? ¿O estábamos todos atrapados en un ciclo de complicidad que solo podía llevar a más sufrimiento? Clara, sosteniendo el documento, sintió que el aire se le salía de los pulmones. ¿Qué opciones quedaban cuando el enemigo estaba dentro de sus corazones y mentes? Un sudor frío recorrió su frente. Todo estaba a punto de cambiar, y ella sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. El grito del niño era un eco aterrador, como un recordatorio del sufrimiento que se ocultaba entre las paredes del convento. Clara, todavía asustada, sintió que el aire se le escapaba. La multitud se agolpaba a su alrededor, pero su atención estaba fija en la novicia que había irrumpido con su voz llena de desesperación. «Los espíritus se lo llevaron», repetía. La frase reverberaba en el aire, como si la superstición estuviera tomando forma de nuevo. La Madre Superiora, visiblemente alterada, trató de recuperar el control. «No entienden lo que están diciendo, están confundidos», intentó calmar, pero sus palabras se desvanecían en los murmullos de la comunidad. Clara podía ver la vulnerabilidad en el rostro de la madre, aunque intentara mantener una fachada de autoridad. No era solo miedo, había algo más profundo, un terror conocido solo por quienes guardan secretos oscuros. Mientras el caos se desataba, Clara miró el viejo libro que el hombre había levantado. Las páginas amarillentas parecían crujir bajo el peso de siglos de silencio. Se acercó, incapaz de resistirse. «¿Qué más hay ahí?», preguntó. La multitud se detuvo, todos ávidos de respuestas. El hombre comenzó a leer en voz alta. «Se registran prácticas de compasión hacia los olvidados, los beneficiarios de la misericordia divina». El término misericordia se convirtió en un insulto en sus labios. Esto, Clara sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Esto no es compasión, es horror. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la gente comenzaba a entender. «Pero hay más», dijo el hombre, señalando a una página específica. «Esto se remonta a décadas. En 1888, 2 hermanos fueron entregados a la comunidad como parte de un programa de experimentación. Necesitaban un propósito, un legado». Las caras de los presentes se empalidecieron al reconocer la gravedad de las implicaciones. «¿Qué? ¿Programa? ¿Qué experimentos?», preguntó alguien en la multitud, su voz temblando de indignación. Clara sintió que una sombra descendía sobre todos ellos. La Madre Superiora, sintiendo que se desmoronaba su control, murmuró: «No son más que rumores malintencionados. No pueden confiar en esto». Pero sus ojos delataban el pánico. Clara sintió que el nudo en su garganta se apretaba. Volvió a mirar el libro. «Este no es un simple rumor, es un testimonio», dijo antes de girar la página. «Los sacrificios son necesarios para el legado», leyó en voz baja. Las palabras se golpearon como un martillo en su corazón. ¿A qué legado se referían? Una mujer en la multitud, visiblemente afectada, gritó: «¡Mis hijos! ¡Son ellos!». Las lágrimas caían por su rostro, mientras la realidad del horror comenzaba a hacerse palpable. Clara se dio cuenta de que este era solo el comienzo. La Madre Superiora,
Al ver la creciente inquietud, trató de distanciarse. «Basta. Hay cosas que no entienden. ¿Podemos hablar de esto en privado?», murmuró, pero nadie la escuchaba. De repente, un hombre entre la multitud empezó a toser. Su rostro se convirtió en una máscara de angustia. «Hemos sido cómplices», soltó. Su voz se quebró. «No solo las monjas, la diócesis. Todos lo sabíamos y nunca dijimos nada». La revelación fue como un balde de agua helada. Todos se quedaron en silencio, entendiendo que sus vidas estaban más entrelazadas en este horror de lo que jamás imaginaron. «El hombre entre Yadeos», continuó. Cuando la atmósfera se volvió tan densa, sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Avisé a otros, pero solo recibí miradas vacías, advertencias de silencio. El miedo y la complicidad se hicieron una sola. Cada rostro a su alrededor se tornaba cada vez más serio. Y fue entonces, en ese silencio pesado, cuando Clara escuchó un estallido. Un grito que atravesó la noche. El sonido agudo y desgarrador del pánico se propagó como un fuego voraz. Todos se giraron hacia la puerta de la biblioteca. Otro niño apareció, su rostro pálido y su cuerpo temblando. «Se lo llevaron», gritó. «Están aquí. Los espíritus vienen». Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor. Clara se dio cuenta de que no solo la búsqueda de la verdad había comenzado. Ahora estaba ocurriendo una manifestación de lo oculto. Algo inesperado que desafiaba toda lógica. La noche se había vuelto un campo de batalla. La Madre Superiora miró a su alrededor con un terror absoluto. Finalmente, su máscara se había caído. Ella sabía que las sombras del pasado habían cobrado vida. Clara, con el corazón latiendo desaforado y el miedo clavado en su pecho, comprendía que lo que habían desenterrado era un monstruo que había estado encadenado demasiado tiempo. ¿Había llegado el momento de enfrentarlo? La pregunta quedó colgada en el aire, mientras Clara se preparaba para un desenlace que podría cambiarlo todo. El grito del niño seguía resonando, llenando la biblioteca de un terror palpable. Clara sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor. Era imposible ignorar la agonía en su voz. La multitud se palpaba entre murmullos, cada rostro reflejando la misma mezcla de horror, sorpresa e indignación. «Los espíritus se lo llevaron», gritaba el pequeño, mientras sus ojos desorbitados buscaban apoyo. La Madre Superiora dio un paso hacia el niño. «Eso no es cierto», dijo, pero su voz temblaba. Clara vio cómo su autoridad se desmoronaba. Allí, en medio del caos, algo más profundo estaba a punto de revelarse. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó una mujer del fondo, su voz trémula, pero firme. La multitud se aglomeró alrededor del niño. La curiosidad y la compasión transformándose rápidamente en una presión abrumadora. Clara, conteniendo el aliento, observó con atención. Necesitaba saber qué sucedería a continuación. El niño, con lágrimas brotando de sus ojos, comenzó a sollozar. «Los llevaban en la madrugada. Los vi, entraron y no salieron más». Cada palabra era un desgarrador grito que hacía eco en los corazones de quienes lo escuchaban. La multitud se inquietó. Se miraban entre ellos, reconociendo el horror que empezaba a formarse. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Pensó en los documentos, en los secretos que llevaba días investigando. «Podría haber más», murmuró para sí misma. Y sin darse cuenta,
se movió hacia el libro que el hombre había alzado antes. Sus ojos recorrían las páginas, buscando respuestas, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Gritando y cuestionando, Clara encontró una página que la hizo detenerse. Protocolo de recuperación, decía en un encabezado que hizo que su piel se erizara. El pasaje continuaba. Se dieron instrucciones a las hermanas para seleccionar a los individuos más vulnerables. El programa de recuperación implicaba el uso de técnicas de Einschluss, inclusión forzada, para garantizar el silencio absoluto. Sus manos temblorosas pasaron la página, y lo que vio dejó su corazón helado. La eliminación de los cuerpos será registrada como sanación, leyó en voz baja. La multitud se calló al notar su conmoción. ¿De qué estás hablando, Clara?, preguntó un hombre, sus ojos llenos de miedo. Esto no era solo compasión, balbuceó, compartiendo sus descubrimientos con la multitud. Era encubrimiento, un sistema para callar, para mantener el secreto de lo que realmente sucedía. La revelación brilló en sus ojos, aunque sabía que podría ser el corazón de la tormenta que aún no comprendían. Pero hay más, continuó, sosteniendo el libro, con fuerza. Las conexiones no son solo el convento. Hay notas sobre otras instituciones, otras diócesis que participaron. La indignación se convirtió en un rugido. No puede ser. Esto debe ser detenido, clamó una voz. La atmósfera se tornó eléctrica, mientras aquellos que habían sido cómplices comenzaban a recordar sus propias historias de silencio, de complicidad. Clara sentía cada latido en su pecho. Horas de investigación, momentos de incertidumbre, todo se conducía a este instante. Entonces sucedió algo inesperado. Un estruendo sordo retumbó fuera de la biblioteca, como un trueno anunciando una tormenta. Las luces titilaron y las ventanas comenzaron a vibrar. La multitud, asustada, se volvió hacia la puerta. El aire se llenó de un murmullo colectivo, mientras el niño soltó otro grito desgarrador. ¡Ellos vienen!, exclamó, señalando con un dedo tembloroso. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. En la entrada apareció una figura alta envuelta en un manto oscuro. Clara sintió que el corazón se le detenía. Era un sacerdote, conocido por su mano dura, su mirada intimidante. «Esto no puede continuar», dijo con voz grave, y ahí quedó flotando una amenaza. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, sintiendo que su voz temblaba. Las miradas se fijaron en él, y la atmósfera se volvió tensa. «Lo que están haciendo es solo el principio. La diócesis tiene formas de protegerse. No saben con quién están tratando», agregó, y su mirada se posó en la Madre Superiora, quien palideció. «Sabémoslo. ¿Qué sucede aquí?», continuó, y Clara supo que su voz, fría y cortante, cambiaría todo. El poder detrás de todo esto es mucho más grande de lo que piensan. Cualquiera que busque la verdad ya no estará a salvo. El pánico creció. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Las implicaciones de sus palabras cargaban un miedo palpable, asfixiante, y en ese mismo instante, el niño, aún temblando, salió corriendo hacia la puerta, buscando refugio de un peligro que apenas comenzaba a vislumbrar. Clara miró a su alrededor. Sabía que habían cruzado un umbral del que no había retorno. La sombra de lo que habían descubierto se cernía sobre ellos, y la verdad que tanto habían buscado solo parecía abrir la puerta a un horror aún mayor. ¿Qué vendría ahora? La comunidad,
Una vez unida por sus creencias, se enfrentaba a la posibilidad de un enemigo aún más aterrador que los secretos guardados. El verdadero desafío apenas empezaba. El silencio en la biblioteca era ensordecedor. Clara miraba a su alrededor, el rostro pálido. Los murmullos de la multitud se habían transformado en gritos de indignación y confusión. El niño seguía temblando, aferrándose al pantalón de su madre, cuyos ojos revelaban el horror que todos sentían. Y en medio de ese mar de reacciones encontradas, la figura del sacerdote, con manto oscuro, parecía ser un alto al fuego, pero no de la paz, sino de la violencia inminente. «Es un engaño», vociferó la Madre Superiora, intentando proyectar confianza. Su voz, sin embargo, temblaba. «No deben creer en las supersticiones». Pero Clara, sintiendo una oleada de valor, levantó el viejo libro. «Esto no son supersticiones. Aquí hay pruebas», sostuvo. Con cada palabra, algo en su interior ardía. «Aquí están las prácticas de...» comenzó a leer. Cada letra salía de su boca como un latido apresurado. «Den técnicas de sacro, donde vidas fueron consideradas sacrificios en nombre del legado». Terminó con un hilo de voz. La tensión creció como un cúmulo de nubes oscuras en el cielo. Las expresiones de incredulidad se convirtieron en murmullos de rabia. La gente comenzó a darse cuenta de que su fe y confianza en el convento habían sido manipuladas. Clara sintió cómo su corazón latía rápidamente. No solo el convento, hay más, otras instituciones, otras diócesis implicadas. Cada frase que pronunciaba parecía atraer más rumores, más desesperación. Un hombre mayor en la multitud levantó la mano, su voz entrecortada. «Yo escuché tales cosas, susurros en las noches. Las monjas, rodeadas de sombras, hablando de secretos, decían que la fe lo justificaba todo». Su testimonio sacudió los cimientos de la ilusión que todos habían mantenido. «¿Cómo justifican esto?», gritó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas. «El sufrimiento de los inocentes. ¿Qué clase de compasión es esta?». Las palabras resonaron con fuerza. El eco de dolor y desesperación se sentía como un grito atrapado en la garganta de todos. La mirada de la Madre Superiora se tornó cada vez más oscura. Clara se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo el control, sino también su fachada. Los niños son parte de la naturaleza del sacrificio, un legado, murmuró en voz baja, y esa declaración cortó como un cuchillo. Los murmullos se intensificaron. Todos sabían que había más. Todos habían sido cómplices de alguna forma, por omisión, por miedo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», exclamó otro hombre. La multitud se sentía invadida por un deseo de justicia, pero también de venganza. Desearon arrastrar a las autoridades a la luz, revelando la verdad que les habían ocultado. Mientras la tensión alcanzaba su punto álgido, una puerta cerca de la biblioteca se abrió de golpe. Un grupo de jóvenes, rostros conocidos por muchos, se unieron a la multitud. «Hemos estado buscando. Sabemos dónde están los niños. Los han ocultado en el sótano», gritó uno de ellos. Claramente, el malestar que había comenzado en la biblioteca se había extendido. Las sombras del convento ya no representaban refugio, sino un lugar de horror. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Dónde?», preguntó, su voz entrecortada. «¿Dónde están?». «En el viejo sótano, entre aquellos muros de piedra caliza que hemos llamado hogar. Ahí están, con marcas de
Experimentación, la misma que ustedes han documentado, gritó el joven con pasión. Las palabras envolvieron a la multitud como un velo. La ira se transformó en acción. La multitud se movió como un torrente. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La justicia debía ser servida y la verdad debía ser revelada. La Madre Superiora perdió el control completamente. Su rostro se retorció por la desesperación. «No pueden entrar ahí», advirtió. Pero ya era demasiado tarde. La comunidad estaba decidida. Mientras corrían hacia el sótano, Clara no podía dejar de pensar en los documentos encontrados. ¿Realmente lo que habían destapado era solo la superficie de lo que estaba oculto? Las redes más profundas tejidas por quienes deberían cuidar de ellos. El eco de las voces resonaba en su mente. Y al abrirse la puerta del sótano, un nuevo nivel de horror sin duda sería revelado. Clara, con la respiración entrecortada, sintió el peso de sus decisiones. Se dio cuenta de que desenterrar el pasado significaba enfrentarse a la oscuridad que había dominado por tanto tiempo. ¿Cómo podría la comunidad sanar? Una sombra del futuro incierto se cernía sobre todos. ¿Qué más podrían encontrar? Ahí, en las profundidades que habrían de enfrentar, la pregunta colgaba en el aire mientras descendían las escaleras con los corazones en un puño. Y en ese instante la verdad comenzó a acechar a cada uno de ellos. ¿Estaban listos para lo que podrían descubrir? La oscuridad les esperaba con brazos abiertos. ¿Y tú? ¿Cuántas verdades has ocultado? Es tiempo de descubrirlo. Actúa ahora y busca la verdad, porque a veces el horror es solo la sombra de lo que creemos.